Quiero compartir con ustedes un poco esta mañana del estudio de la palabra de nuestro Dios. Y quiero decirles que está siendo atacada la doctrina adventista del séptimo día. Está siendo atacada de una manera directa. Estamos siendo atacados por el enemigo. Si usted busca allí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice que el enemigo, el dragón, salió a hacer guerra ¿contra quién? Contra la mujer y Contra el remanente de la mujer, contra los descendientes de la mujer, que tienen dos características. ¿Cuáles son? guardan el mandamiento de Dios y tienen el Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Realmente estamos sufriendo los ataques del enemigo. Quiero decirles que tenemos que estar muy atentos a lo que escuchamos, a lo que oímos, y a quién escuchamos y a quién oímos. Estamos viviendo en un tiempo de muchas comunicaciones. Hoy se transmite muchos mensajes a través de la internet. Y usted puede escuchar mensajes de cualquier parte del mundo y también de cualquier tendencia religiosa, de cualquier creencia religiosa. Por lo tanto, usted necesita estar seguro de su fe y saber en quién ha creído. Me es muy triste, me es muy doloroso ver a hermanos adventistas que algunos nacieron en la fe, algunos por muchos años han sido predicadores de la palabra de Dios, que se han identificado con el remanente, que se han identificado con la iglesia adventista del séptimo día, y por alguna razón escucharon algún mensaje, alguna idea contradictoria y fácilmente han cedido su fe, fácilmente han cambiado su posición, su creencia, su doctrina, que ha sido basada en la palabra de Dios. Quiero decirles que la doctrina adventista del séptimo día no fue inventada por algún grupo de personas que quisieron establecer una iglesia. Es más, el grupo que quedó después del chasco de 1844 se dedicaron a estudiar la Biblia para poder entender la doctrina y entender la verdad profética. Y dice Elena G. de White, el espíritu de profecía, ella dice que cuando estudiaban, pasaban algún tiempo estudiando alguna doctrina, algún tema bíblico, y no encontraban la respuesta total, el entendimiento que necesitaban, que estaban buscando, dice que después de algún tiempo de estudiar, orar y buscar fervientemente el entendimiento de la palabra, entonces el Espíritu Santo se derramaba sobre Elena G. de White y Dios les revelaba lo que no habían entendido, lo que les faltaba por entender. Y entonces la mayor parte de nuestras doctrinas adventistas del séptimo día fueron dadas por inspiración del Espíritu de Dios, fueron dadas a través de la profecía. Por lo tanto, es una doctrina de fiar, es una doctrina que podemos confiar en ella porque fue establecida por el mismo Dios. Por lo tanto, hermanos, me admira y me sorprende cómo algunos adventistas del séptimo día han cedido su fe fácilmente y están dispuestos a cambiar sus creencias. Por ejemplo, hace algún tiempo escuchábamos a alguien llamado Oscar Sande. No sé cuántos de ustedes lo escucharon. Aquí en esta iglesia lo pusimos muchas veces porque él es un pastor, pero también nutricionista, un hombre conocedor y estudioso de la nutrición. Es certificado, estudió mucho la ciencia acerca de la nutrición y realmente tenía muy buenos o tiene muy buenos conocimientos y nos instruía acerca de esto. Pero también predica la palabra de Dios. Después que su esposa murió, pues empezó a estudiar algunas doctrinas y a predicar algunas cosas extrañas y se ha metido en una creencia que se llama universalismo, donde él predica y algunos más con él que todo el mundo se va a salvar, los buenos y los malos, incluyendo a Satanás. Todos se van a salvar. ¿Cómo es posible que un adventista del séptimo día llegue a caer en tal aberración, en tal estupidez teológica? Porque la palabra de Dios es clara con respecto a eso. Y ese no es mi tema, pero solamente para que ustedes vean cómo tan fácilmente algunos ceden su fe. Hay otros
que él es un pastor joven y que predica o predicaba en Red Adevenir con el pastor David Gay. Este joven dirige mucho los cantos y predica y es un pastor joven. Pues él acaba de sacar un canal propio porque ya parece no puede predicar más con Red Adevenir. Porque ha cambiado la doctrina. Ha comenzado a creer una doctrina falsa acerca de la deidad, acerca de la Trinidad, acerca del Espíritu Santo. Y ha dejado de creer lo que enseña la Biblia y lo que hemos tenido por fe y doctrina como adventistas del séptimo día. Es algo triste y doloroso cómo esto está ocurriendo. Hay otro señor también que predica allí en Red Adevenir de vez en cuando. No sé si alguno lo ha escuchado. Es un hombre también muy instruido, muy estudioso acerca de arqueología, ciencias y distintas cosas. Y él también ha cambiado la doctrina y ha cedido su fe a una doctrina falsa. Hermano, digo estas cosas porque tenemos que tener los ojos abiertos y saber en el tiempo que nos ha tocado vivir. El enemigo ha descendido a nosotros sabiendo que le queda poco tiempo. Y el ataque del enemigo es precisamente contra el remanente. Es un ataque directo contra la palabra de Dios y contra la verdad adventista del séptimo día. David Gay, hace algún tiempo, ¿cuántos de ustedes han escuchado alguna vez a David Gay? Hace algún tiempo, parece que estuvo un poco confundido con esta doctrina de la Trinidad, de la doctrina de la deidad, y comenzó a predicar algunos temas donde dejaba algo nebuloso y confuso en lo que él creía acerca de la Trinidad, diciendo que todavía no sabía todo y que tenía que estudiar más acerca de la Trinidad. Y no estaba muy claro lo que estaba diciendo. Pero hace poco me alegré mucho al escuchar al pastor David Gay con otros pastores como Chamber, que predica allí con él también, y el joven que hace el programa Dilo al Mundo, Noé. Se reunieron también con su papá, el papá de David Gay, y otros de la Red Adevenir, y estudiaron el tema de la Trinidad. Estudiaron este tema porque estaba entrando y estaba confundiendo a muchas personas en este ambiente, en este lugar. Y hicieron una declaración de fe, una confesión de lo que ellos creen respecto a este tema de la Trinidad. Pero para mi asombro, establecieron la fe correcta adventista del séptimo día. Y dijeron que ellos creen en las tres personas de la divinidad. La deidad, el Padre es una persona, el Hijo, Jesucristo es una persona y el Espíritu Santo es una persona, como lo creemos los adventistas del séptimo día. Así que este hombre, David Gay, tuvo el valor de públicamente confesar su doctrina, su creencia y establecer la doctrina adventista del séptimo día como la doctrina verdadera. Tristemente, algunas personas están cediendo su fe en este tiempo y no son capaces de estudiar la palabra de Dios para confirmar su fe, confirmar sus creencias. Porque si usted es enfrentado con una doctrina diferente a la que usted cree, ¿qué debe hacer? ¿Qué usted cree que debe hacer si usted lo enfrentan con una doctrina diferente a la que usted ha creído hasta ahora? Simplemente rápidamente creer y dejar de creer lo que usted creía, hermano. Sí, ahora que, perdón, se está hablando de la lección de los 10 como de la ofrenda. Ajá. Ahora en Internet, TikTok y muchos temas así, o sea, se está como tratando de confundir acerca de los 10 y las ofrendas. Así es. El enemigo está atacando por todas partes, está tratando de confundir. Hace algún tiempo yo prediqué aquí acerca de los diezmos y las ofrendas, porque hubo bastante ataques en internet acerca de eso, mucha confusión. Y hermanos, yo quiero decirles a ustedes que si usted es confrontado con una doctrina que no es la que usted cree, la que hemos enseñado por tiempo, tenemos que hacer como dijo el apóstol Pablo. Si aún un ángel del Señor desciende y nos dice algo diferente a lo que hemos estudiado y hemos aprendido y ha establecido Dios por años, sea anatema, dice el Señor.
No podemos creerle ni a un ángel de Dios que venga porque no sabemos si es un demonio. Tenemos que estar confirmados en la palabra de Dios, en un así dice Jehová. Y yo creo que un adventista del séptimo día, fiel a Dios, lo que haría sería estudiar la palabra, buscar evidencias en la palabra de Dios, buscar evidencias en nuestras doctrinas, confirmar su fe, de manera que pueda establecer la verdad en la palabra de Dios y no ceder su fe con tanta facilidad. Si eso estamos dispuestos a hacer ahora, si estamos tan dispuestos a ceder nuestras creencias, ¿qué sucederá cuando venga la prueba más difícil? Porque si ahora, como dice la palabra de Dios, con los de a pie no podemos avanzar y nos estamos cansando y estamos cediendo y estamos perdiendo la fe, ¿qué será cuando tengamos que correr con los de a caballo? ¿Qué será cuando tengamos que enfrentarnos con pruebas difíciles? ¿Qué será cuando venga la prueba de la ley dominical? ¿Qué será cuando no podamos comprar ni vender? ¿Qué será cuando nuestras doctrinas y nuestra fe sea aprobada verdaderamente? ¿Estaremos rápidamente cediendo nuestras creencias? Es muy triste, es muy doloroso, pero dice la palabra de Dios que muchas estrellas que hemos visto brillar por años caerán. Es duro. Eso significa que pastores que han estado predicando la verdad serán confundidos y engañados y dejarán de ser parte del pueblo de Dios. Eso significa que personas que hemos admirado por años, que han sido predicadores, que han sido adventistas, que han sido ejemplo de la verdad, cederán su fe y caerán en falsas doctrinas. Creo que es muy importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios. Pero saben una cosa, también creo que el enemigo está haciendo con astucia esto para entretener al pueblo de Dios de manera que no prediquemos lo que necesitamos predicar. Y creo que, aunque es importante que conozcamos la verdad y que estudiemos las doctrinas adventistas, también no podemos entretenernos demasiado en las cosas tontas. Porque el mensaje que tenemos como adventistas del séptimo día es el mensaje de los 3 ángeles. El mensaje del derramamiento del Espíritu Santo, el fuerte pregón. Si nosotros nos desviamos de ese mensaje, el enemigo adquiere la victoria, obtiene la victoria. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que se predique la verdad presente. Y nos entretiene con estupideces, con tonterías, con cosas que no tienen importancia. Y este asunto de la Trinidad sí es importante, pero no es un tema de salvación. No es el mensaje adventista del tiempo del fin. No es un mensaje que nos va a dar realmente la salvación. No tiene nada que ver con un mensaje de salvación como el mensaje de los 3 ángeles. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado en entretenernos demasiado con estos temas. Dediquemos nuestro tiempo a estudiar y predicar la verdad presente de la segunda venida de Cristo. De predicar especialmente el mensaje de los 3 ángeles, de predicar el mensaje también de Apocalipsis 18, que algunos llaman el mensaje del 4.º ángel, salid de Babilonia. Y quiero decirles una cosa, la iglesia adventista no es Babilonia, es la última iglesia llamada por Dios para predicar el mensaje profético antes de la segunda venida de Cristo. Y las personas que comienzan a dudar de la fe en una pequeña cosa de las doctrinas, pronto van cediendo en otras doctrinas. Comienzan con una cosa que parece inofensiva, con una cosa que parece tonta, una cosa que no es muy importante, pero empiezan a cambiar su doctrina y poco a poco van cayendo en otras falsas doctrinas, porque las doctrinas bíblicas tienen que estar encadenadas una con la otra. Si se rompe un eslabón, se va rompiendo toda la cadena de doctrinas. Por ejemplo, Desmond Ford era un teólogo, un erudito adventista del séptimo día, profesor y director de universidades adventistas. Y este hombre dejó de creer en algunas doctrinas adventistas. ¿Saben por qué? Porque comenzó a creer en el pecado original, la doctrina del pecado original de San Agustín, y que la hemos explicado aquí en algunas ocasiones, no puedo explicarla ahora. Pero al comenzar a creer en esto, él tuvo que dejar de creer en el santuario, en el mensaje adventista del santuario.
en que Cristo está en el lugar santísimo intercediendo por nosotros, que pasó del lugar santo al lugar santísimo en 1844 y comenzó a dejar de creer en esta doctrina. Y al dejar de creer en esa doctrina, todas las demás doctrinas dejaron de ser importantes. Deja de ser adventista del séptimo día. Así que por una pequeña doctrina que parece inofensiva, te destruye toda tu creencia, destruye o dejas de creer en todas las doctrinas que hemos tenido por años. Por eso es importante mantener nuestra fe en la palabra de Dios. Y yo voy a tratar por última vez posiblemente, aunque de este tema yo he estado investigando mucho en estos días porque necesito estar preparado y por otra razón más. El pastor, ¿cuál es la misión del pastor? Guiar, cuidar, proteger al rebaño. Así que por eso me he estado empapando mucho de este tema. He estado estudiando profundamente la doctrina de la Trinidad, de la deidad. A algunos no les gusta que mencionemos la palabra Trinidad porque no está en la Biblia, pero hay muchas palabras que utilizamos en nuestro algor adventista o cristiano bíblico y no son palabras bíblicas. Hay muchas palabras que utilizamos en nuestra teología y no son palabras bíblicas, pero algunos la tomaron contra la palabra Trinidad, que aunque no esté en la Biblia, no es ninguna ofensa. Y algunos pues dicen es una palabra que surgió en la Iglesia Católica y el catolicismo la introdujo en la Iglesia Adventista. Y todo eso puede ser cierto, pero no deja de ser cierta las tres personas de la deidad que son bíblicas. Porque la palabra no sea bíblica no significa que la doctrina es falsa. Usted posiblemente no encuentre en la Biblia la palabra encarnación, la encarnación de Jesucristo. ¿Y cuánto hablamos de eso? Pero habla de que el verbo se hizo carne. Y los principios están allí. Y así de cada una de muchas de nuestras doctrinas teológicas, muchas palabras que utilizamos no son bíblicas, son palabras teológicas, palabras técnicas para expresar una doctrina. Pero lo importante de una doctrina es que sea bíblica, que podamos demostrarla a través de la Biblia y del espíritu de profecía, las dos cosas, a la ley y al testimonio. Eso significa con la Biblia y con el espíritu de profecía, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. No se dejen confundir de otra manera. Si usted no comprueba las doctrinas a través de la Biblia y del espíritu de profecía, deséchelas. Pero también recuerden, les dije hace unos días atrás, que el enemigo utiliza también la Biblia. A Cristo le dijo, escrito está. Así que no se dejen confundir tampoco por un solo escrito está. Investiguemos y analicemos un poquito. Quiero compartir con ustedes algunos textos bíblicos acerca de esta doctrina de la deidad, cómo aparece en la Biblia, y no puedo estudiarlos todos porque podríamos estar aquí muchas horas estudiando. He encontrado mucho material muy bueno acerca de esta doctrina y usted puede también acceder a ello. Si usted busca, por ejemplo, en internet, en Google, en una página llamada Ataque a la Doctrina Adventista de la Trinidad, usted puede buscar en Google eso, pone allí en Google Ataque a la Doctrina Adventista de la Trinidad. Es un documento, un estudio adventista acerca de la Trinidad, y ahí va a encontrar muchísimo material, y va a encontrar todas las evidencias bíblicas y del espíritu de profecía acerca de la Trinidad. Yo no puedo compartir todo con ustedes hoy, pero voy a compartir algunos aspectos. Primero, vayamos a Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Este es uno de los versículos que utilizan algunas personas para decir que Dios es uno y no tres personas. Nosotros creemos, según la Biblia, que hay tres personas en la divinidad o la deidad. Pero este versículo dice que Dios es uno, y vamos a explicarlo y vamos a estudiarlo un poquitito, nada más mencionarlo rápidamente. Deuteronomio 6, 4 y 5, dice allí la palabra de Dios: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando allí la palabra de Dios dice Jehová, la palabra que utiliza en el hebreo es Elohim. Por eso es importante el asunto de la teología.
Porque si usted no sabe cuál es la palabra que se utilizó en el original, usted no sabe lo que significa. Y para usted significa lo mismo que dice aquí, lo que dice allá. No, hay que saber un poquito, eso es lo que se estudia en teología. Y la palabra que se utiliza para Jehová aquí es Elohim. Y esa palabra Elohim significa Dios en plural. ¿Están claros? La palabra Elohim significa Dios en plural, no en singular. Es importante que comprendamos esto, que la palabra allí significa plural, que se utiliza la palabra Elohim y que significa plural. Hay varios textos que no quiero pasar por alto esta mañana y quiero ver si no los estoy dejando detrás. Bien, es importante casi en cada versículo que se menciona en el Antiguo Testamento, Jehová, se utiliza la palabra Elohim. En Deuteronomio 4:35 vuelve a utilizarse Elohim. En 1 de Samuel 7:22 también utiliza la palabra Elohim, que es una palabra plural. Plural significa más de uno. Singular significa uno y plural significan dos o más. Y esto es lo que significa la palabra Elohim en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a buscar en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, vamos a ver algunos versículos en el Nuevo Testamento. Capítulo 12 de Marcos, versículo 29 y versículo 32. Está Jesús hablando y mencionando este mismo versículo. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Por qué menciona este versículo? Porque en el Nuevo Testamento, donde se usa la palabra Señor, es igual a la palabra del Antiguo Testamento Elohim. El Señor, cuando se menciona en el Nuevo Testamento, es la sustitución o equivalencia a la palabra Elohim del Antiguo Testamento. El Señor. Y se aplica esta palabra tanto a Dios como a su Hijo Jesucristo. Se dice que Jesucristo es el Señor y también se dice de Dios el Padre. Así que muchas veces cuando se menciona en el Nuevo Testamento el Señor, se está hablando de Dios o se está hablando de Jesucristo. Muy bien, vamos a ver algunos versículos más donde está Dios en plural. Dios en plural significa que son más de uno. Allí en Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26, aparece Dios en plural, hablando acerca en la creación específicamente. Génesis capítulo 1, versículo 26. Veamos qué nos dice allí. Muy bien. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando dice hagamos, ¿está hablando una sola persona? No. Hay más de una persona. Hagamos. Hay varias personas incluidas. Hagamos al hombre a nuestra, plural también, a nuestra, de varias personas, no uno solo, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Varias veces usa el plural para referirse al Creador. Así que el Creador no solamente es Dios, el Padre, sino que también sabemos que Dios, el Hijo, estaba como Creador en la creación. Así que está allí en plural. También en Génesis capítulo 11, versículo 7, hay una referencia plural a Dios, muy interesante también. Y esto es en ocasión del diluvio. Génesis 11, 7. Dice allí: ahora pues descendamos. ¿Es plural o singular? Está hablando Dios cuando ve que están haciendo la torre, que están desviándose completo en contra de Dios, y dice Dios:
Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Hay más de una persona? Descendamos y confundamos, está en plural. Así que vemos que Dios aparece en plural muchas veces, aunque dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso lo leímos en Deuteronomio 6:4, aunque dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, vemos que ese Jehová es plural, Elohim es plural, y también cuando él dice hagamos, descendamos, confundamos a nuestra imagen, nuestra semejanza, está hablando en plural. Así que lo que significa cuando dice Jehová nuestro Dios uno es interesante porque no es lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, en hebreo se utilizan dos palabras para uno. Jehová uno es. Se utilizan dos palabras en hebreo para decir uno. Por ejemplo, Yahid significa uno en sentido de numérico. 1, 2, 3, 4. Así que cuando dice Yahid está hablando de uno solo. Pero cuando usa la palabra Ehad significa unidad. Y cuando está hablando de unidad no es una sola persona, no es una sola cosa, sino que es una unidad. Y yo eso lo comparo generalmente con un gobierno. Para mí, cuando yo digo Dios, es una palabra plural, no es una palabra singular. Cuando usted dice el gobierno, ¿es una palabra plural o singular? Pero la palabra en sí misma es singular o plural. Es singular. El gobierno, parece que es uno solo. Pero ¿cuántas personas hay en un gobierno? Muchas personas. Pero es una palabra singular. Parece que es uno, el gobierno. Pero el gobierno es de muchas personas, está constituido por muchas personas. Dios también es un gobierno constituido por más de una persona. ¿Ok? Y aquí cuando se usa la palabra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice Jehová nuestro Dios, uno es la palabra Ehad, que significa unidad. No es la palabra Ahí, que significa Yahid, que significa singular o significa uno en sentido de número. Es importante que comprendamos estas cosas teológicamente, por eso pasamos algún tiempo en la universidad estudiando, porque no es que inventemos las cosas, hay que investigar, hay que estudiar, hay que profundizar en los idiomas originales. Vamos a ver algunos versículos más en el Nuevo Testamento que hablan de las tres personas de la divinidad, porque quiero ir rápidamente a esto antes que el tiempo se me vaya, porque hoy tenemos almuerzo acá. Así que vamos a Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Algunos versículos en el Nuevo Testamento que hablan de las tres personas de la divinidad. Y hay un problema grave con estas personas que están dejando de creer en las tres personas de la divinidad. Sí, ellos dicen que creen en el Padre, que creen en el Hijo y creen en el Espíritu Santo, pero creen que el Hijo fue engendrado por el Padre. Por eso el sábado antes pasado prediqué de que Jesús no fue engendrado como piensan ellos. Y también dicen que el Espíritu Santo no es una persona, que es simplemente el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios. Es una fuerza activa, como dicen los hermanos acá. Y algunos piensan que el Espíritu no es una persona, pero vamos a ver que ellos tienen algunos textos con los cuales ellos no quieren que nosotros establezcamos esta doctrina. Por ejemplo, podríamos utilizar Mateo 28, 19, donde Jesús da la comisión y el mandato bautismal, o la fórmula bautismal, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí se mencionan los tres con claridad, que son tres personas diferentes. Cuando dice en el nombre del Padre, y ahora dice y del Hijo y del Espíritu Santo, está diciendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Cada uno tiene un nombre propio, cada uno es una persona aparte, porque lo menciona como individuo aparte el uno del otro. Pero ellos no quieren que se usen estos versículos porque dicen, esos versículos son dudosos, posiblemente los incluyeron en las versiones católicas, posiblemente fue cuando las traducciones católicas entonces lo introdujeron. Y hay otro versículo también, está bien, vamos a dar esos versículos, pero que hay versículos que ellos no quieren que se mencionen y que no quieren utilizarlos, pero hay suficientes versículos
en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que hablan de las tres personas de la divinidad, y no tenemos que utilizar esos versículos. Hay muchos. Pudiera mencionarle ahora más de 20 versículos, pero solamente vamos a mencionar algunos. En Mateo capítulo 3, versículo 16. Vamos aquí, el bautizo de Jesús. Ustedes saben cuando Jesús se bautizó. 3, 16 y 17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Cuántos hay allí? ¿Cuántas personas hay allí presentes de la divinidad? Primero hay dos. Dice que el Hijo se está bautizando y ahora desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Y además de eso dice, y el versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién habló? El Padre. Así que están las tres personas. Está el Hijo bautizándose, está el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma, y está el Padre que habla desde el cielo. Tres personas separadas, tres separados, tres diferentes. Eso no lo pueden quitar ni lo pueden cambiar, aunque puedan decir lo que quieran decir, pero allí están las tres personas de la divinidad. Vamos a ver ahora Lucas 1:35. Lucas 1:35. Hay muchos versículos que mencionan en el Nuevo Testamento acerca de las tres personas. Es que todos los autores del Nuevo Testamento mencionaban a las tres personas de la divinidad. Versículos 35. Lucas 1:35. Dice allí la palabra: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo, el Padre, te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, tercero, el Hijo, ¿verdad?, será llamado Hijo de Dios. Y aquí es importante porque ellos también dicen muchas veces que Cristo era Hijo de Dios desde la eternidad, es decir, en algún momento Dios lo creó, en algún momento Dios lo engendró, pero aquí dice cuándo será llamado Hijo. ¿Cuándo iba a ser llamado Hijo? Cuando naciera. El santo ser que nacerá también será llamado Hijo de Dios. Así que podemos tener mucha evidencia textual de cómo Jesús comienza a llamarse Hijo de Dios a partir de su nacimiento. Y eso ya lo estudiamos la semana antes pasada acerca de Jesús, si fue engendrado o no. Vamos a ver otros versículos más que hablan de las tres personas. Estamos viendo versículos en el Nuevo Testamento que hablan de las tres personas de la divinidad, porque no hay solamente uno o dos versículos, hay muchos versículos donde los apóstoles y otros escritores bíblicos hablan de las tres personas. Juan 14:7, y estos versículos hablan del Espíritu Santo especialmente, pero aquí habla de las tres personas. Juan 14:7 al 16. Dice allí: si me conocieseis, a ver si estamos bien, sí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Ahí están los dos, el Padre y el Hijo. Si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo que estoy con ustedes, con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y aquí hay una tremenda evidencia de las dos personas diferentes, del Padre y del Hijo. El Padre mora en mí, yo moro en Él, y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero no significa que sea una sola persona. Significa que los dos son iguales en carácter, en pensamiento, en acción, en todas las cosas y los atributos del uno los tiene el otro. Por eso que los dos, hablando aquí del Padre y del Hijo, son iguales, son Dios en toda la palabra, porque dice que tienen
la totalidad de la divinidad, los dos, y también el Espíritu Santo. Vamos a ver los versículos que siguen hasta el 16, 14, 10, 11 en adelante. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Así que ustedes ven que no es la misma persona. Jesús no es el Padre, ni el Padre es el Hijo. Él dice, yo voy al Padre. Por lo tanto, son dos personas diferentes. Y dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que, hermanos, estamos viendo aquí cómo hay personas diferentes. El Padre y el Hijo están unidos de tal manera que son iguales, pero son diferentes. Son personalidades diferentes. Versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿De quién está hablando aquí ahora? Del Espíritu Santo. Y dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Por qué si ellos dicen, estos hermanos, y quiero decirles que hay algunos que estudiaron este tema en tiempos pasados, como Cristian, Silva, Benjar, no recuerdo bien el apellido, cómo se pronuncia, hay varios que fueron adventistas y se desviaron y crearon esta doctrina antitrinitaria o arriana. Es una doctrina arriana. Y ellos dicen precisamente que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo que Él enviaría, pero despersonalizado. Porque Cristo no podía estar en la tierra porque ya no podía ser omnipresente. Pero es el mismo Espíritu de Cristo que Él envía para que esté presente en todas partes. Pero aquí dice con claridad, rogaré al Padre para que envíe otro consolador, porque Jesús es el primer consolador. Jesús es el que vino a traer consuelo a la raza humana para el plan de salvación, el que vino a dar esperanza y consuelo al ser humano. Ahora Él dice, yo rogaré al Padre para que envíe otro, no yo mismo, otro consolador. Está muy claro cuando dice aquí que el Espíritu Santo es otro consolador. Y dice el versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Hermanos, está hablando exactamente de tres personas diferentes: el Padre, el Hijo y otro consolador, que es el Espíritu Santo. Tenemos muchas evidencias claras de que no son la misma persona, sino que son tres personas diferentes. San Juan capítulo 15 versículo 26, otro versículo más. San Juan capítulo 15 versículo 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, así que no puede ser el mismo, porque dice, otro Consolador a quien yo enviaré en el nombre del Padre. ¿Está claro? Estamos viendo que realmente no es el mismo Cristo, sino que es otro Consolador. Leamos completamente el versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Por eso es que el Espíritu Santo solamente habla acerca del Hijo. Nosotros no adoramos al Espíritu Santo porque no hay un mandato bíblico de que adoremos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no se manifiesta en su propio nombre. La misión del Espíritu Santo, ¿cuál es? Representar a Cristo. Él viene en nombre de Cristo. Dice, y os enseñará y os recordará todas las cosas que yo os he enseñado. Así que el Espíritu Santo viene a representar a Cristo, viene a concluir o a continuar la obra que Cristo hizo en la tierra. Es el representante de Cristo, no se representa a sí mismo. Y hay otros versículos más. Pudiéramos estar leyendo muchos versículos. Segunda carta a los Corintios, y este me gusta mucho. Segunda carta a los Corintios,
en el capítulo 13, versículo 14. Capítulo 13, versículo 14. Esta es aquí la bendición apostólica del apóstol Pablo. Segunda los Corintios 13, 14 dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. ¿Cuántos hay allí? ¿Hay tres o no hay tres? En toda la Biblia vamos a encontrar, hermanos, en todos los apóstoles, todos los discípulos mencionan a las tres personas de la divinidad constantemente. Entonces no me diga que es una doctrina católica, es una doctrina adventista del séptimo día, es una doctrina bíblica. Es una doctrina basada en la Biblia, en todas las evidencias bíblicas de la palabra de Dios. Y ustedes pueden buscar cualquier argumento en contra, porque lo más triste es que cuando tú te obstinas en contra de la verdad, tú tienes que buscar todos los argumentos posibles para demostrar lo que tú crees. Pero basándonos en la palabra de Dios y dejando que sea la verdad que nos ilumine, que la verdad salga a la luz, vemos con claridad que hay tres personas diferentes en la deidad, tres personas diferentes en la divinidad, que no son la misma persona y tampoco fueron engendrados ni creados. Bueno, hay muchos versículos que pudiera leer, pero no voy a leerlos todos. Voy a leerles unas notas del espíritu de profecía, porque como dije, a la ley y al testimonio, y si somos adventistas del séptimo día y creemos que el espíritu de profecía se manifestó a través de Elena G. de White, tenemos que creer lo que ella dice. Y ella creía y confirmó la doctrina de las tres personas de la divinidad. Aunque ella no menciona la palabra Trinidad, ella menciona a las tres personas en muchos pasajes, en muchos textos que ella escribió. Este se encuentra en dos cartas diferentes, carta número 20 y carta número 93 de 1893. Dice: el Espíritu Santo, dice Elena de White, el Espíritu Santo es el Consolador en el nombre de Cristo. Así que no es Cristo, es el Consolador en el nombre de Cristo. Él personifica a Cristo, sin embargo es una personalidad diferente. Lo dice el Espíritu de Profecía, no lo digo yo. Dice que es una personalidad diferente. También dice: Cristo personifica al Padre, pero es alguien diferente. Lo dice en otra ocasión. Y dice: el Espíritu Santo personifica a Cristo, pero no es la misma persona. Ella lo dice de diferentes maneras en diferentes lugares. Ahora bien, este pasaje lo he leído otras veces, pero lo voy a leer otra vez. Está en Evangelismo, página... las páginas, aquí están, 62 y 63. Dice allí: el Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad. ¿Es el Espíritu en qué? En toda la plenitud de la divinidad. Significa que es igual a Dios, que tiene toda la plenitud de Dios, de la divinidad. Y fíjense, algunas personas de ellos dicen que esto lo introdujo un tal teólogo adventista que era jesuita y lo introdujo en los escritos de Elena G. de White. Pero ¿saben una cosa? Este párrafo que estoy leyendo fue escrito por Elena G. de White en el año 1905. Año 1905. Pero Leroy Fromm nació en el año 1990. Si nació en 1990, 1890. Y esto fue escrito en 1905. Si él nació en el 1890, ¿cuántos años tenía en el 1905? 15 años. ¿Ven ustedes? ¿Lo escribió Leroy Fromm? No, lo escribió Elena G. de White en 1905. Todavía Leroy Fromm no estaba escribiendo nada, ni era teólogo, él tenía 15 años. Dice aquí, vuelvo a leer y voy a leer toda la nota: el Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal.
Escuchen ahora. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial. Eso dice Elena G. de White. Hay 3 personas vivientes. En otros, después dice 3 poderes. 3 poderes o 3 personas son diferentes. Dice, hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados todos los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir una vida en Cristo. También está en Testimonios Especiales, serie B, número 7. Así que no solamente aparece en el libro Evangelismo, páginas 62 y 63, también está en Testimonios Especiales, en la serie B, número 7. Hay muchas evidencias acerca de las 3 personas de la divinidad. Voy a leerles una nota más de Elena G. de White, Sign of the Time, 29 de agosto de 1900. Todavía Leroy Fromm tenía 10 años. No había podido meter toda la doctrina que ellos dicen que metió en la iglesia adventista. Dice ella, Cristo es el Hijo de Dios preexistente y existente por sí mismo. Así que no fue engendrado en ningún momento de la eternidad. Cristo es el Hijo de Dios existente y preexistente por sí mismo. Al hablar de esta existencia, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin de la eternidad. Esto dice Elena G. White. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con Dios, con el Dios eterno. Aquel cuya voz los judíos escuchaban en ese momento había estado junto a Dios por toda la eternidad. Hermanos, hay evidencias suficientes en la Biblia y en el espíritu de profecía acerca de las 3 personas divinas, acerca de la divinidad. Tenemos que confiar en la palabra de Dios, tenemos que asentar nuestra fe en la palabra de Dios, porque así está escrito, y además en el espíritu de profecía. Han salido muchos engañadores, han salido muchos traidores a la verdad, y dice que los principales que serán nuestros enemigos serán de dentro de nosotros. Por eso tenemos que afianzarnos en la fe. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. No se deje convencer fácilmente. No se deje engañar fácilmente. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Yo tengo una doctrina más correcta, porque eso lo metieron los católicos, porque eso fueron los jesuitas. Hermanos, comprobémoslo con la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Porque Dios no nos ha dejado sin evidencias. No nos ha dejado en oscuridad, nos ha dado claridad suficiente. Espero que esto sea suficiente, hermanos, para que ustedes confirmen su fe en las 3 personas divinas, tanto en el Padre, como en el Hijo, como en el Espíritu Santo, que son 3 personas diferentes. No son la misma persona, ninguno fue engendrado y todos tienen la condición de Dios, todos tienen la condición divina. Eso de que ellos dicen que Dios es... cuando nosotros decimos que Dios es 3 en 1 o 1 en 3 y que eso es, como le llaman a ellos, politeísmo, que entonces son 3 dioses en vez de ser 1. No, hermanos. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, el único Dios verdadero. Ojalá que nosotros podamos entender y aceptar la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, es mi deseo y oración esta mañana.